Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a las clases del discipulado. Hoy estamos ya en la clase número 15. Nos falta esta y una clasecita más para terminar el segundo nivel del discipulado. Llevamos 16 del primer nivel y en este momento llevamos 15 del segundo nivel. Nos falta una para terminar este segundo nivel. Esto es algo que a nosotros nos alegra, nos emociona mucho porque creo que del primer nivel recibieron certificado más de 20 personas, 20, 25 personas aproximadamente, y en este segundo nivel esperamos que la cifra sea igual o superior. Incluso hace poco algunas personas que recién llegaron a la página nos contaron que empezaron a ver de nuevo las enseñanzas, o que empezaron pues ellos a ver las enseñanzas desde el principio. Es decir, que hay personas que han empezado a ver las clases y que en pocos días podrán tener su certificado número uno del nivel uno, y pues los que han venido en la secuencia continua pues tendrán ahora ya un segundo certificado. Bueno, por aquí tenemos saluditos de Clara Martínez, que nos habla desde la Ciudad de México. Bueno, mi esposita, que ella sí me habla desde el segundo piso. Eh, Itzel, hola Itzel, la extrañamos bastante cuando no se puede conectar en vivo. Mari Castillo también, qué bueno, saludito. Por aquí ya está toda la banda mexicana reportándose. Lisa, desde Nueva York, saludito y abrazo para usted, para la niña. Mi madre también saludando aquí cerca. Y Diego desde el cono sur del continente, desde Argentina. Esta semana hablamos bien de lo que me estaba comentando Diego. He estado corriendo bastante, pero conversamos más a fondo en estos días, Dios mediante. Luceli, saludes a mi suegro, por favor. Y Amparito también, que se está reportando. Bueno, estamos empezando con buena asistencia. Regularmente la gente se empieza a conectar unos 5 o 10 minutos después, pero bueno, empezamos muy bien. El viernes pasado, todavía tengo algo de tos como pueden ver, pero he mejorado bastante. El viernes pasado tuvimos una clase, la clase de Libres de la Maldición. Fue una clase un poco larga. Les pido me disculpen si me extendí demasiado, si de pronto no pudieron terminar de estar en la clase debido a lo larga que fue. Pero
Creo que fue una clase que nos dejó algo de revelación, algo de entendimiento, el ver cómo Cristo se reveló, mostró lo que iba a hacer desde el mismo Abraham a través de lo que sucedió con Isaac y que creía o consideraba muy importante que ustedes lo tuvieran. Eh, Detrás de una enseñanza hay mucho tiempo de preparación, pues se podrán imaginar entonces cuánto tiempo pudo haber detrás de esa enseñanza, pero con mucho gusto y mucho amor dediqué bastante tiempo para poderles entregar esa enseñanza del viernes pasado. Bueno, por aquí tenemos más saluditos. Jonathan y Saúl, bueno, y el resto de la familia desde México. Por aquí nos saluda Valeria desde Ecuador. Bueno, hoy tenemos entonces la clase número 15, como les decía ahora, ya llegando al final de esta segunda aventura. Bueno, por aquí nos saluda más gente. Bueno, Madeline, que creo que también. ¿Por qué se me olvida siempre Madeline? Dice desde Puerto Rico, ya me acordé, desde Puerto Rico. Y Lucky. Ah, hola. ¿Cómo se me va a ir? Eh, bueno, sí. Yo sé que está ya con la mamá viéndonos. Eh, Emily, es que se me escapa el nombre, Emily. Emily, gracias por estar ahí también pegada con nosotros. Bueno, en la clase pasada, hablando del discipulado, acuérdense que las clases de los viernes están por fuera del discipulado. En la clase del discipulado anterior, la del jueves, estuvimos hablando acerca de el dinero, la parte uno. En esta clase, pues estuvimos viendo acerca de qué es la voluntad de Dios, que nosotros seamos bendecidos a nivel financiero, que seamos bendecidos en la parte económica, que es falso, absolutamente falso, que Dios quiere que nosotros estemos pobres, porque la pobreza nos santifica y nos acerca más a Dios y todo ese rollo religioso. Creo que esa parte quedó muy clara. Emily Lucky, Emily la afortunada. Y saludes también al gato. El punto está en que Dios desea esto para nosotros, pero hoy vamos a mirar entonces, teniendo en cuenta de que Dios desea que estemos bendecidos en la parte financiera, entonces, ¿qué hacer con esas finanzas? No vamos a hablar acerca de perdón, acerca de administración financiera en el amplio sentido de la palabra. De eso tendremos una serie de estudios más adelante, pero sí de un principio fundamental que hace parte de la administración de las finanzas en el sentido bíblico. Así que antes de entrar de lleno en esta enseñanza, oremos primero y ahí sí damos inicio a la clase del día de hoy. Permítame, tomo agüita y oramos. Señor Jesús, permanentemente estamos agradecidos contigo por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque viniste a cumplir la voluntad del Padre. Y gracias, Padre, por ese amor infinito que demostraste a través de ese sacrificio enorme. Porque aunque fue Cristo el que murió en la cruz, para ti fue un dolor inmenso, para ti fue un sacrificio enorme también en tu corazón el dar a tu Hijo. Dice Juan 3:16, a tu único Hijo. Hasta ese momento era tu único hijo. Pero gracias a ese sacrificio maravilloso, hoy nosotros somos también hijos tuyos. Ya Él no es el único hijo y ahora Él es el primogénito, el primero de muchos. Y gracias, Señor, porque somos muchos los que estamos siguiendo tu palabra, aprendiendo de tu palabra, caminando, Señor, en tu voluntad. Y precisamente, Señor, este espacio, este momento, es el que tú has propiciado, es el que tú nos has brindado para poder compartir esa bendita palabra a través de la cual muchas personas pueden nutrirse y pueden comprender mejor cada día lo que tú nos has dejado en las escrituras. Gracias por todas estas personas que tienen ese deseo ferviente en su corazón de aprender de ti, de seguirte a ti, de crecer en tu palabra. Gracias por ellos. Yo te pido que los bendigas, te pido que abras sus ojos espirituales, te pido que traigas cada día más revelación de tu palabra y te pido que les bendigas a ellos en cada área de su vida de una manera enorme. Te damos las gracias, Señor, por esta noche y por esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién más nos saluda por aquí mientras orábamos? Estrella, qué bueno, Estrella, que también está con nosotros en esta noche.
Bueno, entonces arranquemos. Y quiero pedirles que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios 4, 2, que dice: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo que sea hallado fiel? Vamos a mirar en el desarrollo de esta enseñanza de qué fidelidad está hablando allí Jesús y qué es lo que debemos de administrar, ya que hay personas que consideran que este versículo es bueno para las personas que tienen una empresa, para las personas que tienen un negocio, o que puede aplicarse a los pastores que pues, son los encargados de administrar una iglesia. Aunque en algún momento hablaremos de todas esas situaciones, tanto de administración en la familia, en la iglesia, en todos estos diferentes aspectos, aquí realmente habla de todos nosotros. ¿Por qué? Porque porque todos nosotros somos o debemos de ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da cada día, en todos los aspectos, en todas las áreas. Por ejemplo, Dios nos ha bendecido a nosotros con salud. ¿Cómo administramos esa salud correctamente? Cuidando nuestro cuerpo, alimentándonos sana y correctamente, ejercitándonos cada que podamos. Esa es la manera de administrar la bendición de la sanidad que Dios nos ha dado, administrando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y eso aplica para todas las demás bendiciones en nuestra vida, incluyendo la parte financiera. Ahora, dice que se requiere que los administradores, o sea, nosotros, todos nosotros, los que recibimos bendición de Dios permanentemente en cada área, seamos hallados fieles. ¿Fieles en qué sentido? Pues vamos a mirarlo en las Escrituras, en un ejemplo impresionante que nos da Jesús y que tristemente, como muchas escrituras, como muchos pasajes de la Biblia, o se ha malinterpretado o no se ha sabido ni siquiera interpretar. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Perdón, del 1 al 13. Vamos entonces a Lucas, capítulo 16, y en algunas Biblias aparece con el título, este pasaje de El mayordomo astuto, la parábola del mayordomo astuto, o del mayordomo listo, en otras, bueno, no sé en su Biblia cómo aparezca, pero en algunas aparece con ese título. Pero vamos a ver a profundidad esta situación, de qué astucia es de la que nos está hablando aquí la palabra. Entonces dice así: Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Resulta que en la época de Jesús, un poco antes y también un poco después, era muy usual que cuando la gente tenía cierta posición social y económica, ellos no se encargaban de los negocios, sino que ponían a alguien a que administrara sus bienes, sus tierras, que estuviera como pendiente de la producción de las haciendas, que manejara los negocios. Y pues esta persona tenía que entregar ganancias, obviamente, pues al dueño de las riquezas y de las tierras. Esta es la situación aquí. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y fueron a decirle, ¿a quién? Al hombre rico, que este, o sea, el mayordomo, le estaba malgastando sus bienes. Es decir, si lo ponemos en términos coloquiales, el mayordomo estaba robando a su amo. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. Es decir, en este momento lo que está haciendo Jesús es que le está pidiendo al mayordomo que le presente un informe detallado acerca de todos los movimientos que han habido y que ya con ese informe se despida porque ya no va a seguir trabajando más. Sin embargo, veamos qué fue lo que hizo este hombre. No presentó ningún informe, no presentó... hola Elena. Hola, soy la amiguita de su mamá. Ah, bueno, Elena. Ella es amiga de mi mamá, entonces está aquí también presente en la clase. Este hombre no presentó ningún informe, sino que empezó a cavilar, empezó a ver, bueno, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Él empezó a mirar de qué manera utilizar su influencia
de qué manera utilizar la posición que él tenía en ese momento para beneficiarse a futuro. Entonces, vemos de que este hombre en el versículo 3 piensa de esta manera, dice, el mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra. Es decir, este hombre todo el tiempo desarrolló un trabajo, digamos, de escritorio, un trabajo de oficina, un trabajo de carácter administrativo, y lo que más se hacía en la antigüedad era, pues, trabajar la tierra. Los trabajos de agricultura eran los que sostenían la economía de la nación de Israel antiguamente. Entonces, pues lo que él está diciendo es, me quedé sin este trabajo, lo más seguro es que me va a tocar trabajar el campo y no estoy capacitado y no tengo la fuerza para hacerlo. Y lo otro que dice es absolutamente irónico y descarado de parte de este tipo. Y es que él dice, y me da vergüenza pedir limosna. O sea, no le da vergüenza robar, no le da vergüenza quedarse por debajo de la mesa haciendo las cuentas de manera incorrecta para quedarse con dinero de su amo, del dueño, como decimos actualmente, el dueño de la firma, el dueño del letrero. No le da vergüenza robarlo a él, pero sí le da vergüenza pedir limosna. Esa es la actitud precisamente de una persona tramposa, de una persona ladrona. Versículo 4 dice, ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamo entonces uno por uno a los que le debían a su amo. Como les decía al principio, este hombre empezó a pensar de qué manera utilizar la influencia que todavía tenía, el cargo que todavía tenía, porque todavía no había sido despedido del todo. Es decir, el amo le dijo, presénteme el informe y ya, hasta ahí no más. ¿Qué quiere decir? Que él todavía tenía el cargo. Entonces él quiso seguir utilizando su cargo para planificar a futuro, para proyectarse a futuro y mirar de qué manera solventarse económicamente al quedarse sin empleo. Entonces dice que empezó a llamar uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, hola Tatiana, ya le iba a poner la falla, ya le iba a apuntar aquí, faltó inasistencia. Mentiras, Tatiana, qué bueno que esté con nosotros. Eh, bueno, íbamos en el 7. Eh, Perdón, en el 6. Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale. Es decir, como el pagaré, el recibo, lo que tenía que cancelar esta persona. Siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Es decir, está devaluando el aceite que tenía que pagarle, le está quitando, le está restando para que pague menos de lo que tenía que pagar. Eh, versículo, versículo 7. Después preguntó a otro, ¿cuánto le debes? ¿Y tú cuánto le debes? Este le contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale. Lo mismo, el recibo. Aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. Es decir, está poniendo a esta gente que le debe dinero a su amo, que le debe cosas a su amo, le está diciendo, no, no le pague todo eso, páguele menos. Lo que él le está buscando es congraciarse con estas personas para que al ser despedido de este trabajo, estas personas le puedan ayudar de algún modo, le puedan compensar económicamente, pues por el beneficio que él les está dando, pero que obviamente lo está haciendo de una manera tramposa, que lo está haciendo de una manera cizañosa y que obviamente está estafando a su propio amo, al hombre que lo alimenta, al que le está pagando. Versículo 8. Y aquí es donde mucha gente se enreda con este pasaje. Perdón, tomo agua. Porque aquí dice, el amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. ¿Y por qué hay confusión en este pasaje? Porque pareciera como que Jesús estuviera alabando la conducta tramposa de este hombre. Pero resulta de que Jesús no está diciendo, yo creo que el mayordomo ha sido muy listo. No, 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 no. Él está diciendo, el amo, es decir, el dueño de la riqueza, en esta parábola que está contando Jesús, fue el que consideró que el hombre había sido listo.
Y esto nos deja entrever algo muy interesante. Y es que si el hombre lo está alabando, viendo que lo está robando, es porque no lo considera un ladrón, sino un buen alumno. Es decir, que muy seguramente este hombre adquirió también todas sus riquezas haciendo lo mismo que estaba haciendo este sujeto, siendo un tramposo. Por eso en vez de enojarse le pareció fue gracioso y dijo, hombre, este tipo es muy vivo. Bueno, aquí en Colombia decimos muy vivo, es una forma de decir muy listo o muy pillo, muy sagaz, porque, bueno, miró la manera de beneficiarse en medio de todo esto. Entonces vemos que no es Jesús el que está lavando la conducta de este hombre, el que lo está haciendo. Jesús nos está contando que quien lo hace es el amo, el dueño de la riqueza. Entonces por eso es que hay como confusión allí. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Jesús a propósito mete esta parte en el diálogo? Porque Jesús nos quiere mostrar la diferencia tan enorme que hay. Hola, Marta Arias, buenas noches también para usted y bienvenida a la transmisión. Jesús nos quiere mostrar la diferencia tan grande que hay entre la mentalidad secular, la mentalidad que tiene la gente que no honra a Dios. Recuerden bueno, regularmente la gente dice el temor de Dios, pero recordemos que Jesús, precisamente en los evangelios, reemplazó la palabra temor por la palabra amor. Cuando él se enfrenta al enemigo que lo está tentando, eh, y le dice que lo tiene que adorar para darle las naciones y los tesoros y una cantidad de cosas. Jesús le dice, solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, como les he explicado antes, en el pasaje de Deuteronomio, dice es, solamente al Señor temerás. Es decir, Jesús nos está reemplazando temor por amor. Entonces, en ese contexto que les estoy planteando, las personas que no honran a Dios con sus vidas, administran las finanzas de esta manera. ¿Cómo? Con ese tipo de sagacidad, con ese tipo de viveza, con ese tipo de astucia mala que lo que buscan es beneficiarse económicamente sin importar si le hacen daño a otras personas. Lo único que importa es lucrarme, ganar dinero, así esté robando, así esté dañando, no importa. Esa es la astucia de la que este hombre está hablando. Recuerden que Jesús está contando la narración. El que admiró al ladrón, al mayordomo listo, fue el amo, no es Jesús. Sin embargo, vean lo que dice Jesús a continuación. Dice, y es que cuando se trata de sus propios negocios, ¿a qué negocios se está refiriendo? Es decir, al pensar en el futuro, en lo que voy a hacer al futuro, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Es decir, si lo ponemos ya en el contexto de las epístolas, recuerden que a lo largo y ancho de las epístolas, sobre todo de Pablo, vemos que habla de la diferencia entre los hijos de luz, es decir, los que honramos y amamos a Dios, y los que no, que serían entonces hijos de las tinieblas o los que habitan en las tinieblas. En ese contraste, entonces vemos que la gente que camina en tinieblas, que no honra a Dios, que no ama a Dios, piensan más en futuro, pero con esa manera torcida que tienen de manejar las finanzas y de querer ganar dinero. Pero dice que los hijos de luz no. Es decir, que los hijos de luz no piensan en las finanzas del mismo modo y que no piensan en planificar a futuro. Pero ¿de qué futuro? ¿A qué se debe toda esta situación que nos plantea aquí Cristo? Pues sigamos mirando porque más adelante se termina de desenvolver todo este nudo. Versículo 9. Dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo. Es decir, como nos está poniendo aquí el contraste y está diciendo, los de las tinieblas sí utilizan las riquezas, aunque sea de una manera mala, pero lo hacen pensando en el futuro, ganando riquezas para atesorar, para tener como un colchón para su vida, pero la gente los de la luz no. Pero entonces Jesús está diciendo cómo debemos de administrar esas finanzas. Hola Angelita Castro, buenas noches, bendiciones también para usted y bienvenida. Entonces Jesús aquí nos va a explicar cuál debe de ser el proceder de los que sí estamos en la luz y de los que sí honramos y amamos a Dios. Dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo. Vea que las enseñanzas religiosas dicen, es malo el dinero, ¿cierto? Entre más pobre usted sea, mejor. Pero ya en la clase pasada hablamos de que eso es falso. Aquí Jesús de hecho nos está diciendo, usen las falsas riquezas del mundo, o sea, usen el dinero. ¿Por qué él habla aquí de falsas riquezas? Porque las verdaderas riquezas se encuentran en su palabra. Sin embargo, él dice que las falsas riquezas las debemos de usar. ¿Pero cómo? Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo
para ganarse amigos. Eso suena como raro, parece como que fuera a comprarse el favor de la gente, ¿cierto? Como utilizar el dinero para caerle bien a las personas. Pareciera que eso es lo que quiere decir Jesús. Para que cuando las riquezas se acaben, haya quien lo reciba a ustedes en las viviendas eternas. O sea, yo con el dinero consigo amigos para que cuando esté en el cielo ellos me traten bien. Eso como que no tiene mucha lógica, ¿cierto? Pero permitamos que la palabra se interprete a sí misma. Es lo que siempre debemos hacer, utilizar la palabra para que ella se interprete a sí misma. Cuando lo hacemos de ese modo, nos resplandece de una manera impresionante la revelación de las escrituras. Para poder entender esto, entonces vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos del 4 al 7. Y esto nos va a desenredar esta historia. Aquí dice Pablo: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿De quiénes? Pues de los filipenses, la gente que vivía en Filipos. Siempre intercedo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación, préstenle mucho cuidado a esta palabra, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No nos vamos a meter con ese versículo hoy. Versículo 7 dice: mas el justo, mas es justo, perdón, me es justo sentir esto de todos ustedes. Es decir, ese sentimiento de agradecimiento y amor por ellos. Dice: me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. A ver, ¿de qué nos está hablando aquí Pablo? Recuerdan que en la clase del jueves estuvimos hablando de lo agradecido que mantenía Pablo con los filipenses, que es lo que encontramos en el capítulo 4, acerca de las ayudas financieras que ellos le daban a él. Ellos eran la iglesia que más se preocupaba financieramente por este hombre, por Pablo, para ayudarle a que él pudiera desarrollar todo lo que hacía Pablo. Gracias a las ayudas que especialmente ellos le enviaban, él podía ir a otras ciudades, podía desarrollar su ministerio, podía predicar, muchas personas recibían a Cristo, muchas personas eran discipuladas por él, muchas personas eran aconsejadas por él, muchas personas crecían en el conocimiento de la palabra por la predicación de Pablo, pero por el apoyo financiero de los filipenses. Pero es muy interesante lo que dice aquí Pablo. Primero habla de que ellos son participantes del Evangelio, es decir, de la predicación del Evangelio de Cristo desde el mismo momento en el que lo conocieron. Perdón. Pero aquí en el versículo 7, la segunda parte, dice: tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. ¿Cómo que participantes? A ver, Pablo, un momento. El que va a predicar es usted. Los filipenses no van a predicar. Los filipenses no reciben golpes, no son apedreados, como le pasó tantas veces a él, no sufren los naufragios. Los filipenses no son los que están en la cárcel, porque de hecho él les escribe a los filipenses desde la cárcel. Ellos no son los que están haciendo todo eso. ¿Cómo que participantes conmigo? Lo que está diciéndonos aquí Pablo es de que por el hecho de ellos ayudarle en el Evangelio, ellos hacen parte de su equipo ministerial. Así físicamente no hubieran hecho todas esas cosas de predicar, de viajar, de discipular, de enseñar a la gente, de aconsejar a la gente. Ellos no estaban haciéndolo, pero le estaban ayudando financieramente para que él lo hiciera. Eso los hacía a ellos parte del mismo equipo de trabajo. Y él les está diciendo: yo estoy aquí, pero ustedes están aquí conmigo. Ustedes me han ayudado para yo realizar toda la obra de Cristo, y si sufro, sufrimos juntos. Es decir, recuerdan la bienaventuranza que da Jesús. Dice: bienaventurados los que por mi causa son perseguidos y son llevados a las cárceles y por ustedes van a hablar y todo eso. Esa gente es bienaventurada, o sea, es muy, muy bendecida. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Como ustedes hacen parte de mi equipo de trabajo, el hecho de que yo esté en la cárcel para mí es bendición, pero también los bendice a ustedes. Es lo que está diciendo aquí Pablo a los filipenses. Les está diciendo: ustedes han sido participantes conmigo en todo, ustedes hacen parte de mi equipo de trabajo. Así no hayan viajado conmigo, me han ayudado a llevar el Evangelio. Así no hayan estado conmigo
en todas esas dificultades, hacen parte de mi equipo de trabajo por todo lo que han hecho por mí. Y si yo estoy aquí en prisiones, esa bienaventuranza y esa bendición es para ustedes. Eso nos pone entonces en el plano de que cuando ayudamos financieramente a un ministerio, nosotros hacemos parte de ese ministerio también. Y ese ministerio va a estar llevando la obra de Cristo por todas partes, como lo hacía Pablo. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Pablo iba y predicaba, muchas personas creían en Cristo, personas que ni siquiera sabían que los filipenses existían. Pero entonces, ¿qué pasaba con esas personas? Esas personas son los amigos de los que habla Jesús en Lucas, amigos que los filipenses no conocían, pero que conocerán en las viviendas eternas y que les van a dar la bienvenida y les van a decir, filipenses, gracias, muchas gracias porque por ustedes haber financiado a Pablo, nosotros estamos aquí junto con ustedes. Entonces ahora sí, tiene mucho más sentido lo que dice aquí en Lucas cuando dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse en amigos. ¿Cómo? Ayudando a expandir la obra de Cristo, ustedes están haciendo amigos que tal vez en la tierra no conozcan. Por ejemplo, las personas que nos ayudan a nosotros financieramente, las personas que han depositado en nosotros la confianza y el amor, porque es un gesto de agradecimiento y de amor hacia nosotros, nos están ayudando para que nosotros llevemos el Evangelio de Cristo a otras personas que ustedes ni siquiera conocen, que ustedes ni siquiera se imaginan que existan. Pero con esas personas se encontrarán en la eternidad y esas personas harán lo mismo que aquellas personas que pudieron conocer de Dios a través de la predicación de Pablo. Les estarán esperando en las viviendas eternas para agradecerles porque por su financiación nosotros pudimos llegar a ellos con el Evangelio de Cristo. Ahora tiene mucho más sentido, ¿cierto? Dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, esos amigos que tal vez aquí en la tierra no conozcan, pero que allá en el cielo sí van a conocer, para que cuando las riquezas se acaben, es decir, cuando ya aquí no necesita el dinero, puede ser porque su cuerpo haya dormido esperando la resurrección o porque haya llegado el momento del rapto, haya quien lo reciba a ustedes en las viviendas eternas. Yo creo que es el motivo de gran gozo uno llegar al cielo y que alguien lo abrace y le diga, gracias porque por usted estoy aquí. Tal vez uno decir, bueno, pero es que yo a usted ni lo conozco, yo a usted nunca le prediqué. No, pero lo que pasa es que usted sembró en un ministerio el cual sí me habló a mí de Cristo, me discipuló y por eso estoy yo aquí en las viviendas eternas. Ahora sí tiene más sentido. Y aquí hay un contraste enorme. Y es que mientras la persona que no honra a Dios piensa en hacer y en hacer y en hacer dinero para él sin importar si hace algo que está en contra de la moral o en contra de la legalidad, eso no le importa, lo que le importa es atesorar supuestamente para un futuro. El que sí honra a Dios, la invitación que hace Jesús, el consejo que da Jesús, es que use sus finanzas, pero para ayudar a ser amigos para la eternidad, para que allá en la eternidad tenga alguien a quien abrazar y alguien que le pueda agradecer porque por su financiación llegó el Evangelio hasta él y estamos de compañeros en las viviendas eternas. Pero vea lo que nos dice a continuación. Verso 10. Dice, el que perdón, el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si, presten atención a esto, de que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿qué es honradamente? Es decir, no hace lo correcto, es decir, ¿qué es lo correcto de acuerdo a este contexto de este pasaje? Hacer lo correcto es hacer lo que Jesús está aconsejando, ayudar a financiar la expansión del reino de Dios. Si, si con las falsas riquezas de este mundo no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? ¿En dónde se encuentran las verdaderas riquezas? En la palabra de Dios. Para que podamos entender este versículo, es necesario que recordemos algo de la historia de la nación de Israel. Cuando la nación se divide bajo el reinado de Roboam, el hijo de David, queda el reino de Judá, queda, perdón, sí, el reino de Judá, que está compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus se separan. Empiezan a haber reyes a lo largo de la historia en cada uno de esos dos reinos, que hay Israel y Judá, y en esos dos reinos empiezan a haber reyes que no buscan realmente a Dios,
que no cumplen con el propósito del reinado, que es llevar a la nación a la obediencia a Cristo. Bueno, en ese momento no estaba Cristo, pero sí a la obediencia a la palabra. Ahora, aclaro algo para que no se escuche tan feo. Cristo siempre ha existido. Lo que pasa es que no se había revelado. Entonces el propósito del rey era guiar a la gente a obedecer la palabra de Dios y estar atento a que la ley fuera cumplida de tal manera de que no se rompiera nunca el ciclo que había en toda la parte ritual en Israel, es decir, que los sacerdotes estuvieran haciendo su trabajo, que el pueblo estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Ahora, como los reyes dejaron de hacer esa función de veedores y de guía en el pueblo, entonces el pueblo se pervirtió. Si se pervierte la cabeza, todo el resto también está mal. Entonces, al haber perversión en la corona, en los reyes, entonces toda la nación se pervirtió. Y lo que pasó es que al dejar de participar de la parte ritual, es decir, la gente debía llevar ofrendas y sacrificios para presentar a Dios, pero también de esos sacrificios y de eso que llevaban al templo, de allí se alimentaban los levitas. Recuerden que en Josué, cuando se hizo la repartición de toda la tierra de Israel, terminaron siendo 13 tribus, no eran 12, eran 13, porque la tribu de José se partió en dos, entre los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y la 13ª tribu era la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes. Y Dios les dijo, no, ustedes no van a tener tierra, ustedes no van a tener herencia, su herencia soy yo. Y su trabajo es ministrarle al pueblo. Ustedes no se tienen que preocupar por arar la tierra, por trabajar, por comida, porque yo me voy a encargar. ¿Y cómo se encargaba Dios? Diciéndole a través de la ley a la gente que tenían que llevar estas cosas al templo para que ellos pudieran sobrevivir. Ahora, como dejaron de cumplir la ley, entonces los levitas no pudieron seguir haciendo su trabajo, no pudieron seguir haciendo lo que debían de hacer, que era ministrar a Dios delante del pueblo, y entonces a ellos les tocó empezar a buscar tierras baldías, sitios que digamos estuvieran sin dueño, para ellos empezar a cultivar y dejaron el templo, dejaron de ministrar a Dios para poder sobrevivir porque si no, pues no tenían que comer. Entonces ya no había nadie que cumpliera con el oficio de Dios, con el oficio que Dios había puesto para los sacerdotes. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Está diciendo que si no hacemos, no seguimos el consejo de Él de administrar las riquezas del mundo como es correcto, que es ayudando a financiar los ministerios que están llevando la enseñanza correcta de la palabra, dice de manera que si con las falsas riquezas de este mundo, o sea, con el dinero, ustedes no se portan honradamente, no hacen lo que Él está aconsejando, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? O sea, ¿quién les va a enseñar acerca de la palabra? Si no va a haber quién, si el ministro va a tener que empezar a desempeñarse en otro tipo de tareas porque no va a tener con qué subsistir, va a tener que hacer lo mismo que los sacerdotes en la antigüedad, dejar el ministerio y empezar a arar la tierra porque no va a tener otra posibilidad. Tendrá entonces que dejar de ministrar, dejar de enseñarles para empezar a realizar otro tipo de actividades. Por ejemplo, de un ministerio del que nosotros aprendemos, porque nosotros también necesitamos aprender. Hay gente que es agrandada y egocéntrica y dice, no, es que yo todo me lo sé, no, yo gracias a Dios no me lo sé todo, porque si no sería un tipo conformista. Y todos los días quiero aprender más. Y uno de esos ministerios de los que nosotros nos nutrimos, pues nosotros sembramos en ese ministerio. Porque lo último que quisiera es dejar de recibir de ellos y dejar de aprender de ellos. Entonces, ¿yo qué hago? O nosotros como familia, ¿qué hacemos? Sembramos en ellos porque queremos que ellos continúen con esa tarea y a través de esa siembra, pues Dios nos bendice. De la misma manera que las personas que han sembrado en nosotros, algunos ya nos han empezado a contar el testimonio de cómo Dios les bendice también sus vidas a través de la siembra que ponen en nosotros. ¿Por qué? Porque hay que pensar también con inteligencia, que es lo que dice Jesús, que como la gente del mundo es más inteligente que los de la luz. ¿Por qué? Porque usted siembra un solo frijolito y de un frijolito salen un poco de frijoles como cosecha. Ahora, si somos inteligentes financieramente, pues hacemos lo mismo. Sembramos, porque al sembrar, Dios es el que se encarga de multiplicar la cosecha para nuestras vidas, que es lo que vamos a ver precisamente en un momento. Entonces sigue diciendo el versículo 12, ahí mismo en Lucas 16, dice, y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿qué es lo ajeno? La riqueza del mundo, las finanzas. ¿Es ajeno por qué? Porque le pertenece a Dios. La palabra de Dios dice por allá en Ageo, dice, mío es el oro y mía es la plata. O sea, lo que hay es de Él. En Salmos también dice, mía es la tierra y su plenitud. O sea, lo que nosotros tenemos entre el bolsillo realmente no es de nosotros, es de Él.
Entonces dice, si no se portan honradamente con lo ajeno, con lo financiero, ¿quién les dará lo que les pertenece? O sea, lo que está en la palabra, las bendiciones que están en la palabra, es necesario que alguien nos las suministre enseñándolas, no que nos las dé, porque ya Cristo las ha ganado por nosotros, pero ¿cómo vamos a creer en algo que no hemos escuchado, como dice Romanos? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo vamos a poder creer en algo que nadie nos está enseñando? Por eso es necesario ayudar a la expansión del reino de Dios, exacto, como dice Emily, como dice Elisa. Bueno, y Emily me imagino que también lo dice. Dios bendice al dador alegre, es lo que dice en la palabra. Entonces, lo que vemos es de que cuando somos honrados con lo ajeno, que son las finanzas, Dios nos permite recibir lo que nos pertenece, que la enseñanza correcta de las escrituras junto con todas las demás bendiciones. Y dice el versículo 13, ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí los religiosos es donde entran a decir, si ve, es malo tener dinero. No, 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 no. Lo que es malo es servirle al dinero. ¿Y cómo le servimos al dinero? Cuando no ponemos al dinero a que le sirva a Dios. ¿Quiere saber si usted le sirve al dinero? Piense entonces si usted está poniendo su dinero a que le sirva a Dios. Cuando ponemos nuestro dinero a servirle a Dios, nos estamos saliendo de ese grupo de los que aman las riquezas más que a Dios. Porque si con nuestras finanzas no estamos ayudando a que un ministerio que nos alimenta crezca y pueda seguir avanzando, pues entonces simplemente estamos sirviéndoles más a las riquezas que a Dios. Y la palabra de Dios dice que o le servimos al uno o le servimos al otro. ¿Es malo tener dinero? No, lo malo es que nosotros en vez de poner el dinero a servirle a Dios, terminemos sirviéndole al dinero. Ahora, algunos dirán, bueno, pero es que para uno poder sembrar en un ministerio, uno tiene que tener mucha plata. Para uno poderle dar a Dios, para uno poder sembrar en la palabra de Dios, pues tiene que tener mucho dinero. Falso. Eso es falso. Vamos a Marcos capítulo 12, versículos desde el 41 hasta el 44. Permítame, tomo agua mientras lo busco. Dice, Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre. En otras versiones dice que echó dos blancas, de muy poco valor. Ya vamos a hablar de las blancas. Dice, entonces Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado de lo que tenía para vivir. ¿Usted quiere saber cuánto dio esta mujer en ese momento? ¿Cuánto echó en el cofre de la ofrenda? Como somos de diferentes países, piensen en la moneda de menor valor que hay en su país. En México, en Estados Unidos, en Argentina, en Puerto Rico, en Ecuador, aquí en Colombia. Piensen en la moneda de menor denominación. ¿Por qué? Porque la blanca era una moneda que era la que tenía el menor valor en todo el imperio romano. Era la de menos valor en todo el imperio. Por ejemplo, aquí en Colombia la moneda de menor valor es la moneda de 50 pesos, pero póngalo usted en el contexto de su país. Piense, la moneda de menor valor. Ella echó dos moneditas de esas. Aquí en Colombia esa mujer echaría 100 pesos. Para que ustedes se pongan en contexto, aquí en Colombia un huevo vale 450 pesos. Eso quiere decir de que 100 pesos no alcanzan ni para un huevo, como para que se hagan la idea en otros países. Entonces, esta mujer echó muy poquito dinero, echó muy poquita plata, pero lo que está diciendo aquí Jesús es que ella echó más que los otros, porque ella depositó allí todo lo que tenía. Usted se imagina el nivel de pobreza de esta mujer. Todo lo que tenía eran esas dos moneditas. Otra vez les digo, póngalo en el contexto de su país. Como dice aquí Amparito, 50 pesos aquí en Colombia. Es decir, lo que ella tenía era dos monedas, pongámoslo aquí en Colombia, de 50 pesos, tenía 100 pesos. Eso era todo lo que ella tenía y fue y lo depositó. Ella estaba dando el 100% de lo que ella tenía, lo dio todo, mientras que los ricos daban de lo que les sobraba. Posiblemente en cantidad de dinero daban más, pero en porcentaje la que dio más fue ella. Entonces no se trata de una cantidad, de lo que se trata
es de hacerlo con un corazón alegre. Puede dar poco, haga lo que hizo ella, fue con alegría presentarse al templo a dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dar? No se trata de que usted dé todo, de que usted dé el 100% de lo que gana, de que usted siembra en un ministerio X o y que usted dé todo lo que gana. No se trata de eso, porque entonces usted va a dejar de suplir a su casa. Sin embargo, hay algo muy interesante que Pablo nos plantea. Y esto está en Filipenses 4:19, un pasaje que todos conocemos. Y dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. Él les está dando las gracias, como lo hemos visto antes, les está dando las gracias por las siembras que han hecho en su ministerio, porque a través de lo que ellos le daban, él podía desarrollar su ministerio. Ahora, él les está diciendo, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. ¿Cómo que todo lo que les falte? Les está dando una bendición, pero está hablando de faltar. ¿Por qué faltar? Pongamos también un ejemplo y hablemos de porcentajes. Digamos que usted se gana 400 dólares en el mes, por decir algo. Usted se gana 400 dólares en el mes. Entonces, usted destina una décima parte para sembrarla en un ministerio X. Entonces usted, el 10% serían 40 dólares. Pero usted necesitaba los 400 completos para sus gastos del mes, ¿cierto? Pero aunque usted necesitaba los 400 enteros, 400 dólares completos, usted saca esos 40 dólares para sembrarlos en un ministerio. Eso quiere decir, de que le está faltando 40 dólares para los gastos del mes, ¿cierto? Al haber un faltante, la promesa que Pablo les da a ellos, a los filipenses, es que mi Dios les va a dar a ustedes todo lo que les falte, es decir, esos 40 dólares que quedan faltando, Dios los va a suplir. Pero dice, conforme a las riquezas gloriosas en Cristo Jesús, es decir, que además de suplirle los 40 dólares que sembró, le va a multiplicar mucho más abundantemente esa siembra, porque en realidad no es un gasto, es una siembra que se está haciendo y al sembrar pues va a cosechar abundantemente. A ver que por aquí tenemos mensajes. ¿Qué me dicen por aquí? Bueno, a ver, algo que tenemos que tener muy presente es de que si nosotros destinamos una cantidad para sembrar y realmente no lo utilizamos para sembrarla, es como si usted destinara el frijolito para sembrarlo y en vez de sembrarlo se lo come. ¿Va a tener cosecha? Pues no va a tener cosecha porque no sembró el frijolito. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sembrar. Y cuando cosechemos, seguir sembrando. Y cuando cosechemos, seguir sembrando para que tengamos siempre abundancia y bendición en el área financiera. Y esto es lo que nos dice también Jesús, precisamente, en Lucas 6:38. Lucas capítulo 6, versículo 38, para que vayamos terminando y no va a ser tan larga como la del viernes. Dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Y yo sé que las personas que han estado sembrando en nosotros pueden tener el testimonio de contar y de decir, yo he recibido bendición a través del sembrar en palabra de fe, porque la palabra de Dios no falla, porque la palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios es lo que dice Dylan, es invertir en el reino de Dios. Entonces, yo sé que quienes han sembrado en nosotros, Dios les ha multiplicado y les ha bendecido, porque esta palabra se cumple. Dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa. O sea, imagínense una bolsa, aquí en Colombia tenemos los costales, me imagino que por allá también un saco, ¿cierto? Imagíneselo por un momento y usted necesita tierra para, no sé, para las matas de su casa, para sembrar algo, necesita tierra. Y usted va donde alguien a que le llene ese saco, ese costal, esa bolsa, con tierra. Imagíneselo de ese modo. Dice, les dará en su bolsa una medida buena. Entonces la persona le empieza a echar a usted en la bolsa, en el saco, y usted ve que la cantidad que hay en el saco es una buena medida, es una medida suficiente para lo que usted necesita. Pero resulta que esta persona lo que hace es que empieza a apretar la tierra hacia abajo, la aprieta bastante para que quepa más.
y fuera de eso, sacude el saco para que se vaya más hacia abajo la tierra. ¿Y qué hace? Y la repleta. Dice, les dará en su bolso una medida buena, apretada, sacudida y repleta. En otras versiones dice rebosante, es decir, hasta que se derrama de la bolsa, hasta que se derrama de ese saco en el que usted estaba echando la tierra. Dice, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Y esa medida tiene que ver sobre todo es, perdón, no con la cantidad de dinero, sino con la intención y el anhelo en su corazón de contribuir al reino de Dios para que la palabra siga siendo extendida de tal manera que usted pueda tener amigos en la eternidad que aquí en la tierra no conozca, pero que allá en los cielos lo reciban con los brazos abiertos, felices, porque se van a encontrar con alguien que ayuda a que el Evangelio llegara hasta donde él. Y allí es entonces donde también cobra mucho sentido el pasaje que leíamos al principio de 1 Corintios 4:2, que se requiere, o sea, es necesario que los administradores, a nosotros, a quienes se nos ha dado la bendición para administrarla, seamos hallados fieles. ¿Por qué es necesario? Porque si no somos fieles, en esta propuesta de administración de las finanzas que nos hace Jesucristo, en el pasaje que leíamos de Lucas, si no somos fieles con esto, pues entonces empieza a haber un desequilibrio en la administración de la palabra de Dios, en la entrega de la palabra de Dios, porque el ministro entonces ya no va a poder seguir enseñándoles, sino que va a tener que empezar a buscar otras actividades para poder subsistir. Por eso dice, se requiere, es necesario de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, no es algunos, es que cada uno, es que todos. Y hay una frase muy vieja que dice que lo último que se le convierte a un creyente o a un cristiano es el bolsillo, porque parece como que es la parte más dura. ¿Pero por qué? Porque precisamente Jesús nos dice de que hay una tendencia a servirle a la riqueza. ¿Qué tenemos que hacer? Romper con esa tendencia y empezar a servirle a Dios a través de la riqueza, ayudando a que el Evangelio de Cristo sea promulgado. No lo podemos hacer nosotros saliendo a las calles, llevando el mensaje, haciendo todo esto. Pues ayudemos entonces a quienes sí lo hacen para que seamos partícipes de esa gracia con la que ellos están haciendo el ministerio, así como le decía Pablo a los filipenses. Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy. La clase número 15, ya nos queda solamente una, la del jueves. Va a ser una clase también muy, muy interesante. Dice Dylan, el solo hecho de invertir en el reino de Dios ya trae una ganancia y es el gozo que se siente de hacer las cosas bien. Sí, señor, así es. Muy bien, Angelita también dice por aquí, así es. Bueno, me alegra mucho saber de que ha sido de bendición esta enseñanza, de que para ustedes ha sido de bendición este ministerio, creo yo, y así nosotros no tengamos todavía físicamente un templo, un sitio de reuniones y todo esto, pero pues sí desarrollamos nuestro ministerio, estamos permanentemente en función de ustedes, con algunos de ustedes pues ya hemos tenido la oportunidad de hablar, de conversar, de compartir, de aconsejarles, de servirles y lo que buscamos es precisamente poder seguirlo haciendo con muchas más personas, tanto de manera virtual como presencial, como lo hacemos aquí en la ciudad y en los alrededores. Así que espero que esta palabra haya llegado a su vida, a su corazón, que haya sido de bendición para ustedes también y que podamos juntos seguir desarrollando este ministerio de palabra de fe. Nos vemos el próximo jueves con la clase número 16 para que terminemos este segundo nivel y que quienes hayan visto todo el primer nivel y todo el segundo nivel puedan tener el certificado entonces del discipulado nivel 2. Nos vemos el jueves entonces a la misma hora, 7 de la noche, hora de Colombia. Bendiciones para todos, que descansen, que estén muy bien.